registrando mi dormitorio. ¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado. ¡No te muevas! Esto no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Accidentes, torturas, asesinatos, allá abajo tienen de todo. Te matarán para hacer una película. Me llamo Ángela. Me van a matar. Todos hemos hecho trabajos prácticos, investigaciones, tesis, tesinas o cualquier investigación que nos mande el instituto en donde estamos estudiando. Imagínate llegar tan lejos por esta dicha investigación que descubres algo realmente horroroso. De eso nos habla esta genial película española denominada Tesis, estrenada en 1996 y dirigida por Alejandro Amenábar. Cabe resaltar que este director dirigió esta película a sus 21 años. Desde ya les digo que esta película vale totalmente la pena ver, y que si no vieron dicha película, que vayan a ver y luego vuelvan para el video. La misma nos presenta a Ángela, una estudiante de cine que quiere realizar una tesis sobre las películas gore. Durante la investigación conocerá a Chemar, quien se convertirá en su amigo y que le proporcionará algunas cintas. Ángela acude a un profesor, él mismo es su asesor de tesis, que le consigue algunos material para su investigación, pero este profesor muere al ver dicho material. En este se mostraba la tortura y el asesinato de una estudiante llamada Vanessa. Posteriormente Chemar nota algo en la cinta y consiguen averiguar con qué cámara se filmó dicho homicidio. Mediante alguna que otra investigación logran dar con un sospechoso de conducta muy extraña y errática. Incluso llega a perseguir a Ángela por toda la facultad. Posteriormente logra hacer una entrevista a este sospechoso llamado Bosco. Bosco acosa repetidamente a Ángela, incluso llega a ir a su casa con la excusa de hacer un contraplano. Seguido de esto tenemos a Chemar investigando en la facultad y descubre que hay cámaras de vigilancia. Se dirige a negociar con el sujeto de las cámaras y descubre que un profesor está implicado y que hubo muchos más asesinatos dentro de la misma facultad. También vemos que hay todo un negocio sobre estas cintas gore. Al mismo tiempo vemos que Ángela tiene sueños raros y algo húmedos con el sospechoso. Al otro día vemos que Ángela es citada por su nuevo asesor de tesis para discutir la misma. En la charla el profesor le muestra una cinta de seguridad donde se ve cómo ella roba la cinta a su profesor, al cual encontró muerto. Al mismo tiempo, Chemar llama al despacho del profesor, ya que descubrió que este está implicado en todos los homicidios y los videos. Seguido de esto, Ángela va a la facultad con Chemar y descubre un depósito de cintas donde se encuentra mucho material gore. Cuando ambos están en los túneles, de repente cortan la luz y recorre los túneles con muchísimo miedo y valiéndose con la luz de fósforos. Incluso Ángela llega a quemar un abrigo de ella para tener un poco de luz. Al volver la luz vemos que ella se encuentra sola y el profesor de tesis la duerme. Al despertar, ella se encuentra encadenada en unas sillas. Momentos antes de que le den un balazo, aparece Chemar y logra salvarla por muy poco. Cuando Ángela llega a su casa, descubre que Bosco, el sospechoso, llevó a su hermana a un baile. Ángela va por ella y logra hacer que se vaya del lugar. Luego va a casa de Chemar y descubre que este estaba espiándola todo el tiempo y que la novia de Bosco, Yolanda, llama a casa de Ángela dejándole mensajes totalmente amenazantes. Ángela se dirige a casa de Bosco y tienen una charla bastante rara. Nuevamente intenta seducirla sin éxito y nuevamente la energía se va. Vemos que hay alguien mirándolos. Luego este sospechoso desmaya a Bosco y vemos que ese alguien era Chemar, su amigo. Chemar y Bosco empiezan a pelear y Bosco le da una paliza. Descubrimos que Chemar vino a salvar a Ángela porque descubrió que en el garage de esa casa era el lugar donde se filmaban las cintas gore y que de quien sospechamos desde el principio, Bosco era realmente el asesino y quien cometía los asesinatos en todas las cintas. Chemar no era un sospechoso, solo vino a salvar a Ángela. Chemar queda totalmente herido. Ángela es atada y está a punto de ser torturada, tal y como en las cintas que tanto la perturbaron. Ángela logra defenderse con un cuchillo que tomó previamente en un movimiento muy rápido. Toma el arma y logra asesinar a Bosco. Posteriormente, Ángela visita a Chemar en el hospital
y este le cuenta que las cintas que él tenía de ella fue la que encontró en los túneles de la facultad y que en realidad él nunca la estuvo espiando. También vemos que muchas de las cintas que encontraron están a punto de ser transmitidas en el noticiero y con esto la película termina. El director Alejandro Amenábar se interesó en el tema del cine snuff después de leer sobre rumores y leyendas urbanas relacionadas con las películas que supuestamente mostraban asesinatos reales. Esta fascinación se refleja claramente en toda la trama de este film. La película critica la obsesión moderna por la violencia, el morbo y eso que no queremos ver pero terminamos viendo. Algo así como cuando pasamos por un accidente de tránsito, que lo que vamos a ver es algo horrible, pero al mismo tiempo no podemos dejar de verlo. También hace énfasis en cómo los medios de comunicación hacen hincapié sobre estos temas, sobre todo al final de la película, y al mostrar cómo la investigación de Ángela en la película la lleva a enfrentarse con los aspectos más oscuros de la sociedad y cómo inclusive la hace dudar de su entorno. Esta cinta es considerada un hito en el cine español y con muchísima razón. Logra tocar temas algo tabú y no muy habituales en la época. También logra combinar de una forma muy equilibrada el suspenso psicológico con una crítica social bastante aguda y bien planteada. Por otro lado, también nos plantea que durante una investigación académica, cuáles son los límites de la misma, la representación de la violencia en los medios de comunicación, temas que siguen siendo muy relevantes durante las discusiones hoy en día. Por otro lado, esta película logra crear una verdadera y genuina tensión en el espectador y logra ponerte a pensar y sacar conclusiones mientras la estás viendo, e incluso dudar de todos los personajes secundarios, lo cual logra una conexión más orgánica con la protagonista. Muchas películas actuales no logran crear esta conexión con el espectador. Por eso es que siempre voy a recomendar esta genial película española. Desde mi punto de vista personal, esta es una película totalmente adelantada a su época, ya que para mí es una joya total del cine español y las actuaciones están realmente a la altura de lo que pide la historia y eso es algo a destacar. Si quieren saber un poco más sobre esta película, hay un documental en YouTube llamado ¿Cómo se hizo Tesis? Acá abajo les voy a dejar el link. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte y dejar tu me gusta. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos. Dar al público lo que quiere. Me llamo Ángela. Me van a matar.